Qué bueno es Dios, hermanos, que Dios les bendiga en esta hora, pues Dios ha sido bueno, ha sido fiel. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos al estudio bíblico de esta noche. Vamos en Romanos capítulo 11. Hoy primero Dios terminamos el capítulo 11 en Romanos, si Dios lo permite, ¿verdad? Capítulo 11, versículos del 25 en adelante. Cuando lo tenga se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Romanos capítulo 11, versículos del 25 en adelante. Seguimos hablando de la restauración de Israel, de cómo Dios les va a dar una oportunidad más para que puedan ser salvos, para que puedan creer en el Señor. Capítulo 11, versículo del 25 en adelante. Cuando lo tenga se me pone de pie y me regala un fuerte amén. ¿Lo tenemos todo, hermanitos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Dejémoslos ahí, lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y digámosle: buen Dios y Padre que estás en los cielos. Damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos, Señor, perdón por nuestra falta, nuestros pecados, Señor, y le pido que sea usted hablando a la vida de cada uno de mis hermanos. Y le pido ahora que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, hablábamos anteriormente de cómo Dios desgajó parte de las ramas del olivo natural para que cada uno de nosotros fuéramos injertados en ese olivo y así dar buenos frutos. De eso hablábamos, de cómo nosotros somos el olivo injertado. No éramos olivos naturales. El olivo natural era Israel, pero nosotros venimos a ser injertados, adaptados a ese árbol de buen fruto, pero por pura misericordia. No para que nos creamos arrogantes, dice ahí, ¿verdad? Así es que de eso vamos a continuar hablando, de cómo ahora la restauración para Israel se da, pero ya en tiempos finales, en tiempos de tribulación. Iniciemos ahí, versículo 25, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces el punto, hermanos, es que el apóstol Pablo está hablando de que no quiere que ignoremos este es un misterio revelado al apóstol Pablo, que la salvación no iba a ser solo para el pueblo judío, solo para el pueblo de Israel, sino para el pueblo gentil. Era un misterio que no había sido revelado en el Antiguo Testamento, sino que hasta que el apóstol Pablo vino y Jesús se le apareció, le dio esa misión y le dijo que iba a ser apóstol a los gentiles. Era el trabajo que Dios le había dado, o el servicio. Así como usted y yo, Dios ha dado un servicio, y por el cual tenemos que desempeñarlo con humildad. No para que seamos arrogantes. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Dice que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes. Muchas veces somos arrogantes, lo creemos más. Pero el apóstol Pablo nos está exhortando a que no seamos arrogantes. Cuento una historia, hermano, de que habían dos gallos en un gallinero y que uno se creía el más macho,
Entonces ese que creía más macho no dejaba llegar a la gallina al otro gallo. ¿Por qué? Porque él se creía mejor. Se creía el más guapo, el más fuerte, el más macho. Y entonces se pusieron de acuerdo los dos gallos. Vaya, hablemoslo, discutámoslo y vamos a verlo. Vaya, vamos a una pelea, le dice el gallo, que sea así, el más fuerte. Vaya, de acuerdo. Entonces vinieron, se fueron a una pelea y aceptó él la derrota uno de los gallos. Entonces el gallo que ganó la pelea dijo, ya la hice, yo soy el dueño de toda la gallina. Como el hombre muchas veces. Pero ya la hice y tengo varias mujeres. Entonces el gallo se creía gran campeón y andaba jactándose por todo y se paraba en medio de la gallina ahí, coqueteando. Pero a todo esto, hermanos, ¿qué es lo que había ahí? Arrogancia, altivez. Viene un águila, hermano, y ve que el gallo ahí entretenido llega y de un solo lo levanta. Desapareció lo macho que era el gallo. Se le fue la arrogancia. ¿Y cómo si el águila me lo comió? ¿Y qué pasó con el otro gallo humilde que aceptó la derrota? Ese estaba escondido. Ya no me acerco más a tu hembra o a tu gallina. Y se fue a esconder. Y entonces cuando vio que ya el gallo ya no estaba, hoy en mi tiempo. Entonces eso es lo que pasa. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Que se creían grandes. Que se creían que solo ellos tenían derecho a su ley que Dios les había dado. Pero esa arrogancia los llevó a despreciar al Mesías. Y entonces allí es donde vino Dios y dice que los provocó a hacerlo. Como un pueblo que no era su pueblo. Agarró al mundo gentil, lo agarró a usted y a mí y nos llevó por pura misericordia hasta su trono. ¿Y qué pasó con su pueblo? Su pueblo está apartado ahorita, esperando el momento de tribulación donde van a tener una esperanza. Porque ahora el tiempo está por gracia para la iglesia. Está la misericordia para que todo aquel que quiera acercarse a Cristo lo pueda hacer, incluso judíos. Por eso es que el apóstol Pablo nos manda a que no por eso vamos a ser arrogantes, porque ahora ya somos hijos de Dios y los creemos más que otros. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso dice, para que no seáis arrogantes. Es un misterio que Dios nos ha dado o revelado, pero para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que no nos sintamos uno más que otro. Entonces dice ahí que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Entonces hay una parte que tiene endurecido el corazón, pero porque Dios lo ha endurecido. ¿Por qué? Porque no creían en Jesús, en el Mesías. Entonces dice, ha acontecido a Israel, dice, endurecimiento en parte, para que haya, dice, entrado, o hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Y eso cuándo va a ser? Cuando la iglesia ya se haya ido con Cristo, cuando todos hayan conocido y Cristo venga por su iglesia. Entonces, en ese tiempo, va a haber oportunidad para Israel. Por eso dice en parte, porque no todo Israel, aunque después ahí dice que todo Israel será salvo. Vamos a ir 26. Y luego dice, todo Israel será salvo, como está escrito. Entonces dice que todo Israel va a ser salvo, pero no todo el que sea israelita, sino aquel que reciba a Cristo y le conozca como su Salvador personal. Que reconozca que es el Mesías, que es el que le ha dado la esperanza. Todos esos van a ser salvos en ese tiempo, van a tener oportunidad, pero es hasta que ya los gentiles hayan entrado en la plenitud, dice ahí, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles al reino de Cristo. Porque una de las promesas que Dios ha dado de que Él va a venir hasta que ya todos los países o todo el mundo haya conocido a Cristo o se haya predicado el Evangelio. Entonces, por eso dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Veamos la promesa. Vendrá de Sión el libertador, dice, que apartará de Jacob
la impiedad. Entonces, está hablando en tiempos de tribulación. Está hablando en tiempos de que cuando ya venga Dios y les dé la oportunidad de entrar a la presencia de Dios, pero cuando ya el pecado haya sido quitado, dice Iba. Eso es lo que dice. Y apartará de Jacob la impiedad. Los impíos que eran por no creer, por creerse ellos grandes, por haber recibido la ley de parte de Dios, les servía de tropiezo la ley para reconocer a Cristo. Entonces muchas veces la sabiduría les sirve de tropiezo a grandes profesionales para venir a Cristo. Porque incluso en las universidades se enseña de que Dios no existe, o que Dios no creó al hombre. En la mayoría de universidades eso enseña de que Dios no puede crear al hombre, que esa es una teoría, dicen. Y la ciencia sí lo toma, que hay dos teorías de que cómo Dios creó al hombre, la teoría creacionista y la evolucionista. Unos dicen que por la evolución, y la creacionista dice que Dios creó al hombre. Y lo ponen a prueba aún y le dicen, y usted es una creacionista, usted que no ha estudiado, que la evolución es la que viene haciendo eso, porque ellos así han sido instruidos y así quieren seguirle enseñando a la gente. ¿Por qué? Por no aceptar el poder de Dios, por no reconocer la sabiduría de Dios. Más adelantito vamos a ver eso. Entonces dice en el 27, y este será, dice, mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces dijimos en el 26 de que apartará de Jacob la impiedad, la maldad. Y luego dice en el 27, cuando yo quite sus pecados, cuando les perdone sus pecados, cuando hayan creído que Jesús es el que puede limpiarles. De eso está hablando. Eso, veamos, hay dos citas ahí. Hay una en Isaías 59:20. Vámonos a esa. Vamos, ¿qué dice? Veamos desde el 20, dice, y vendrá el Redentor a Sión, dice, y a los que se volvieren de las iniquidades en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto. Ese es el pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de tu boca o de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Entonces ahí está, ¿verdad? Que dice que el espíritu que vive en usted, que allí va a estar y que él va a poner siempre palabras en nuestra boca, o en la boca de aquellos que no le han conocido. ¿Y quiénes son ellos? Parte de Israel. Por eso que la tribulación es la que le va a dar continuidad al tiempo de trabajo del reloj de Dios para Israel. O sea, ahorita el tiempo para Israel, Dios lo ha detenido y le dice, espérate, ahorita estoy en tiempo de gracia. Es tiempo para que todo el que crea pueda venir a mí, a través de la gracia, a través de la misericordia. A Israel ahorita, el que quiera convertirse en este tiempo, está libre también, por la misericordia de Dios. Pero como ellos están endurecidos, una parte dice ahí, ¿verdad? Que hay endurecimiento de corazón, no pueden venir, porque ellos siguen esperando su Mesías. Sigamos avanzando. Así dice que en cuanto al evangelio, dice, son enemigos por causa de ¿qué? De vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Vaya, entonces, así dice que en cuanto al evangelio, por nosotros, o por vosotros, dice, por todos los que hemos creído. Eso es lo que está diciendo. Así que en cuanto al evangelio, dice, son enemigos por causa de vosotros. ¿Quién? Los israelitas. ¿Por qué? Porque para nosotros ha sido ahorita la oportunidad cuando ellos despreciaron a Jesús. Así es que por eso ellos son nuestros enemigos, porque cuando usted va y va a predicar a Israel, ellos no le aceptan eso. Porque ellos siguen esperando su Mesías. Cuando usted llega y le dice, Jesús es el Mesías, crean en él, muchos no le van a creer.
Hay un remanente que no le ha creído, que está endurecido de corazón. ¿Por qué? Hay un tropiezo, que es la ley, y eso es lo que les ha endurecido el corazón. ¿Qué es lo que a usted le ha endurecido el corazón? Que no puede ver los milagros que Dios hace. Muchas veces hay algo en nuestra vida que no nos deja ver cómo Dios quiere obrar en nuestra vida. Pero necesitamos la humildad, no la arrogancia. Eso es lo que habla el apóstol Pablo, que no seamos arrogantes. Por eso dice que, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, por la oportunidad que Dios nos dio de poder entrar en su misericordia. Ahora nos hemos vuelto enemigos de Israel. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Por quién? Los padres de Israel. Por Abraham, por Isaac, por Jacob. A causa de ellos, porque a Abraham se le dio la promesa y a cada uno de sus hijos. Por eso es que Dios lo ama y les está dando esa oportunidad más, para que en ese tiempo de aflicción o angustia, como dice ahí, tengan ellos el privilegio de poder creer en Cristo, ya que en este tiempo de gracia ellos no han querido, porque están duros de su corazón. Les va a dar una oportunidad más, porque había una promesa para aquellos que son amados, dice ahí, ¿verdad? Por la elección son amados por causa de los padres. Ahí está la esperanza. Cuando por el Evangelio que nosotros hemos recibido somos enemigos, eso es lo que dice ahí. Ahora por la palabra o la promesa que Dios dio a sus padres, son amados. Entonces Dios los ama a todos. Entonces Dios agarró gentiles y judíos, a todos juntos, para derramar sobre nosotros su misericordia. Sigamos viendo ahí, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, cuando dice revocable, lo que Dios ya traía destinado, esa misericordia, esa bondad, Dios ya no la cambia, porque Dios ya no va a dejar de amar, ya no va a dejar de cumplir sus promesas. Siempre la va a cumplir, porque Él no cambia, sigue siendo el mismo, y por eso es que Él dice que eso es irrevocable. Lo que Él ha hablado es irrevocable, no se puede. Cuando alguien renuncia de una empresa, dice una renuncia irrevocable: renuncio y no acepto que no, me la rechazo, ya no quiero estar aquí, dice, me voy. ¿Me la recibo o no me la recibo? Eso es irrevocable. La palabra que Dios ha dicho es irrevocable. Nadie le puede decir nada en contra de lo que Él ha hablado. En las promesas que Él ha dado, las va a cumplir. Por eso es irrevocable. Por eso que dice ahí, porque irrevocables son los dones, la gracia que Él nos ha dado y su llamamiento, el llamamiento de Dios. Son irrevocables. Si Dios lo ha llamado, eso tiene que obedecer. Ya vimos muchos casos allá en el Antiguo Testamento. A Jonás, Dios lo llamó, pero no quería. Pero como quiso, a la fuerza, a golpes, a la vara. Pero nosotros no queremos la vara. La vara lo ofrece también Dios allá en Proverbios. La vara y la corrección dan sabiduría. Esa sabiduría es la que nosotros tenemos que entender. Que Dios quiere que seamos sabios, pero en el Señor. No sabiduría humana. Sigamos viendo ahí el 30. Pues como vosotros, dice, también en otro tiempo, ahí está hablando ya de otro tiempo, lo que éramos nosotros. Pues como vosotros también en otro tiempo erais, ¿qué eran? Desobedientes. ¿A quién? A Dios. No era que éramos desobedientes a otro, sino que a Dios. Lo que nunca debimos ser. Pero como había parte de endurecimiento, no queríamos nada con Dios. Pero por eso es que dice ahí, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora, ¿qué dice? Habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Ahí está, ¿verdad? Que Dios siempre usa la parte mala que uno tiene para ocuparla en favor de otro. Entonces los judíos, los israelitas, fueron desobedientes, igual que nosotros, dice ahí. Pero dice, ahora es diferente, porque ahora usted y yo, dice, ya alcanzamos la misericordia.
¿Por qué? Porque la misericordia está para todos. No hay excepción de personas. No es que para los judíos no haya misericordia. Hay ahorita. Es tiempo de que ellos reconozcan. Pero no es el hombre el que va a hacer la obra, sino Dios. Por eso es que dice ahí, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Entonces, gracias a Dios que Israel fue desobediente, y vino para nosotros bendición, misericordia. A esa desobediencia es que Dios está hablando, de que nosotros éramos desobedientes y que gracias a la desobediencia que también ese pueblo fue con Dios, vino bendición para nosotros. Así es que ahí está la desobediencia de ellos. Por misericordia la habéis alcanzado. Dice que por misericordia, por la desobediencia de quienes, dice ahí, de ellos, no de nosotros, ¿verdad? Entonces está hablando del pueblo de Israel, de los judíos. Por esa desobediencia alcanzamos nosotros la misericordia. Cuando Juan dice allá, ¿verdad? En 1, 11 y 12, más a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces dice, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces somos hijos de Dios por la desobediencia de su pueblo, porque Dios quiso provocarlos a ira, así como ellos lo provocaron a ira y a celos. Como Dios es pagano, yo también, yo voy a agarrar a este pueblo que no me merece y voy a darle misericordia. Entonces no importa lo que usted haya sido, ahora importa lo que usted es ya en Cristo Jesús. Amén. Porque supongo que ya en Cristo Jesús somos diferentes. Hemos tenido un cambio, porque conocemos la palabra, porque conocemos su misericordia. Y es gracias a ellos que desobedecieron. Ahora, ¿por qué usted va a ser desobediente? Tenga cuidado, porque no vaya a ser de que esa misma desobediencia la ocupe Dios para quitarla de nosotros y dársela a otra. Asimismo la bendición, porque esa desobediencia del pueblo judío, dice, fue para que nosotros alcanzáramos misericordia. Así es que no vaya a pasar lo mismo con nosotros, ¿verdad? Por eso es que dice ahí el 31, dice, así también estos ahora, dice, han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Ahí está, ¿verdad? Que si usted y yo seguimos en la desobediencia de Dios, ellos van a alcanzar misericordia. Porque Dios le va a quitar la dureza de su corazón, porque Dios puede hacer todo. Dios puede endurecer, Dios puede quitarle esa dureza. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Él. Entonces, usted y yo, mantengámonos obedientes a lo que Dios nos ha mandado, a su palabra, a nuestra comunión con Él. Eso es lo que dice el 31, dice, por la misericordia concedida a vosotros, dice, ellos también alcancen misericordia. Así es que hay oportunidad para todos aquellos que no hayan creído en Cristo para que puedan alcanzar la misericordia. Bien, vamos al 32. Porque Dios, dice, sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia. Ay, entonces, ¿qué está diciendo Dios? Que al final todos somos desobedientes. Eso es lo que dice. O sea, no hay nadie que no le desobedezca a Dios. Dice el versículo 31, estamos 32, dice, porque Dios sujetó a todos. Él los sujetó y ustedes van a ser desobedientes. Por eso dice a todos. Yo los voy a sujetar a una sola desobediencia delante de mí. Veamos por qué. Entonces dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Entonces está ocupando Dios la desobediencia suya, la del pueblo de Israel, para bendecirnos, para tener misericordia. Eso es lo que está diciendo. Los voy a hacer a todos desobedientes, pero de todos me voy a compadecer. De todos voy a tener misericordia. Entonces los reunió a todos, judíos, gentiles, griegos y lo que sea. Y vino, ustedes son desobedientes, pero yo voy a tener misericordia. Y esa misericordia lo ha alcanzado a usted y a mí. Entonces Dios siempre tiene un plan, ¿verdad? Con el que es obediente y con el que es desobediente. Pero si usted se quiere seguir manteniendo desobediente, ya la misericordia no va a alcanzar ya. No va a haber bendición. Así es que por eso que dice ahí,
porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces no hay nadie que Dios no se compadezca o tenga misericordia. Es para todos. Pero no sigamos en la desobediencia. Versículo 33. Dice, oh profundidad de las riquezas de sabiduría y de la ciencia de ¿qué? De Dios. Vaya, está hablando de la sabiduría o de la ciencia de Dios. Oh profundidad, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Ese es el apóstol Pablo hablando, oh profundidad. Cuando dice oh profundidad es porque usted no la puede alcanzar a entender. Está tan lejos de pensar hasta dónde llega la sabiduría y el conocimiento de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No los conoce uno los caminos de Dios. Eso es lo que está diciendo cuando dice son insondables. Se refiere a una sonda. Cuando dice vamos a tirar una sonda a ver hasta dónde llega. Pero dice aquí que son insondables, no lo puede sondear, no puede llegar hasta lo más lejísimo, lo más alto, lo más profundo del conocimiento y la sabiduría de Dios. Eso es lo que está diciendo cuando dice son insondables e inescrutables sus caminos. Entonces puede ser que muchas veces nos cueste discernir el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque son infinitos. Nuestro conocimiento es finito, nuestro conocimiento termina, hasta ahí es donde llegamos con nuestra vista. Pero el conocimiento de Dios sobrepasa los límites del mundo entero. No hay nadie que conozca hasta dónde llega el poder, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Así mismo, ese conocimiento y esa sabiduría, así es la misericordia de Dios, infinita. ¿Por qué? Porque Dios así es. Nadie le puede dar consejos a Dios, veamos eso. Dice, inescrutable su camino. Dice el 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? O sea, lo que está diciendo es que cree usted que usted le podía hacer una observación a Dios. No se puede. Porque ¿cómo Dios le va a pedir consejo a un humano? Si Dios es eterno, si Dios es sabio. ¿Qué sabiduría me va a pedir a mí o a alguno de ustedes? No, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Quién le da consejos si Dios le pregunta a usted ¿y qué tengo que hacer en esto? ¿Cuándo? Si Dios nunca le va a preguntar. Usted es el que tiene que preguntarle a Dios ¿qué debo hacer en esta situación, en este problema? Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Por eso que dice porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? No hay nadie que le dé consejos a Dios. Dios es nuestro consejero. O sea, cuando usted necesite un consejo, vaya a Dios. No venga a mí o venga de otro y le diga otra mentira. Haga esto y si se equivoca, a usted me diga. Es decir, ¿para qué hace caso? Pues si los humanos nos equivocamos. Pídale primero la dirección a Dios, porque Dios no se equivoca. Porque Dios no duda de lo que habla ni de lo que hace. ¿Por qué? Por su eternidad, por su poder, por su omnisciencia. Nunca va a dudar, ni nunca Él va a pedir un consejo. Ayúdenme que aquí no alcanzo a pensar. No, Él lo sabe todo, lo piensa todo. Pero a nosotros muchas veces cualquier problemita nos pone a temblar y yo no sé qué hacer aquí. ¿Y para dónde agarro? Entra la duda, pero Dios no duda. Porque la duda dice la palabra que es del diablo. Y Dios sabe el poder que tiene. Y sabe cómo tiene controlado su vida y la mía y la del enemigo. Así que por eso es que dice ahí, ¿quién fue su consejero? Versículo 35. ¿O quién le dio, dice, a él primero para que le fuese recompensado? O sea, ¿quién le dio a Dios esa idea de que pudiera tener misericordia de usted o de mí? O para dar recompensa a aquel que es justo o obediente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿O quién le dio a él primero para que fuese o le fuese recompensado? Hay una pregunta ahí, ¿verdad? ¿Quién le dio a Dios? A él. ¿Quién le va a decir a Dios? No hay nadie.
de las grandezas de Dios que estamos hablando, de cómo Dios es infinito, su conocimiento, su saber. Si quisiéramos nosotros aprender de Él. Pero por eso estamos aquí, porque tratamos de aprender de Él, para caminar rectamente en la vida, para que nos vaya bien. Porque a Dios nadie le dijo, caminar así, así te va a ir bien, manejar el cielo así o las estrellas, nadie le dijo nada. Él lo sabe todo, porque Él creó todo. Pero muchos de los hombres sabios se quieren hacer como Dios. Por eso es que habla aquí de la sabiduría y ciencia de Dios, no del conocimiento humano. ¿Por qué se falla? Terminemos ahí en el 16, dice. Porque de Él, dice, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Entonces, ¿qué es lo que no es para Él? Y por Él. Es para Él. Todo es para Él. Y por Él fueron hechas. Entonces, todas las cosas dice que, porque de Él, dice, y por Él, y para Él son todas las cosas. Entonces, todo lo que usted tiene, todo lo que usted sabe, son para Él. Y entonces, ¿por qué nos hacemos los dueños aquí? Cuesta entender eso. Pero cuando nos damos cuenta que ya estamos en Cristo y que todo es para Él, y más cuando vemos algunos mensajes que nos dicen que cuando nos morimos no nos llevamos nada, nos damos cuenta que todo lo que está aquí se queda. ¿Por qué? Porque es de Dios. Salmo 24, eso dice, que la tierra es la plenitud, todo lo que está en Él es de Él. Porque Él lo crió. Así que no hay nada que no sea hecho por Él, o que Él lo permita, y para Él. Eso es lo que dice ahí. Porque de Él, dice, y por Él, y para Él. Entonces, yo puedo decir aquí es niño. Mire, aquí tengo la escritura que sí, pero ya se queda. ¿Qué es lo que no se queda aquí? Lo que no se queda es la misericordia que Él ha tenido. De que yo y usted tengamos una buena relación con Dios, y eso sí nos va a servir más allá, para Él. Eso es lo que es para Él, de nosotros. La adoración, su eterno poder, y por eso dice allí que a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, en todas las cosas que son de Él, por Él y para Él, hay que glorificar a Dios. O sea, no hay momento de que no podamos darle la gloria a Dios. Si todo es de Él, para Él y por Él. Por Él fueron hechas todas las cosas, para Él son. Y de Él ha nacido la misericordia y la gracia. Así que, hermanos, la gloria es para Dios. Y usted y yo, Dios nos ha hecho para Él, para su adoración. No para adorar hombres y mujeres, sino para darle a Él la gloria y la honra por la oportunidad que nos ha dado de poder glorificar y exaltar su nombre. Que eso es lo que Él quiere. Por eso que dice, a Él sea la gloria por los siglos. Entonces, por todo el tiempo que usted y yo vivamos, démosle la gloria a Dios. ¿Por qué vamos a glorificar otra cosa? Entonces, hermanos, Dios siempre habla en nuestra vida. Así es que ahí ha estado la palabra de nuestro Dios. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esa palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor.